En el siguiente video quería hablarles de una película que me parece muy buena, que es El gabinete del Dr. Caligari. Es una obra maestra, indiscutible del cine mudo, y es un faro luminoso en la historia del expresionismo alemán. Su estética visual revolucionaria, junto con un simbolismo político y psicológico profundo, la han consagrado como un clásico imperecedero. Fue filmada en el año 1919 y estrenada al público en el año 1920. Esta película captura de manera sobrecogedora el espíritu de la época posterior a la Primera Guerra Mundial y la angustia que asolaba al pueblo alemán. La innovadora escenografía del gabinete del Dr. Caligari está llena de escenarios pintados con líneas oblicuas, perspectivas exageradas, sombras pronunciadas y decorados distorsionados. Esta estética expresionista confronta al espectador con un mundo surreal y altamente estilizado que subvierte las convenciones del realismo en el cine. Los escenarios abstractos y fantasmagóricos reflejan la psique fragmentada y distorsionada de la Alemania de la posguerra, sumida en el caos y la angustia tras la devastación de la Primera Guerra Mundial. El diseño de producción radical e impactante crea una atmósfera onírica, pesadillesca, que sumerge al espectador en el subconsciente torturado de los personajes. Meticulosamente elaborada a mano, la escenografía recurre a decorados pintados, luces y sombras pintadas sobre los actores y efectos ópticos para transmitir emociones. Esta estética expresionista rompió moldes y expandió el lenguaje visual del cine, influyendo en generaciones de directores, como por ejemplo Tim Burton. A Tim Burton le gusta mucho esta película, El gabinete del Dr. Caligari, y también Nosferatu, que es como una copia de Drácula, ¿no? Nosferatu, una sinfonía del horror. Los personajes son arquetipos extraídos de lo más profundo del alma humana. El siniestro Caligari, con su actitud autoritaria, encarna la maldad absoluta y la demencia del poder ilimitado. El sonámbulo, que se llama Cesare, simboliza la falta del libre albedrío y el sometimiento del individuo ante el control mental y la manipulación. La ingenua Jane representa la pureza frente a tanta oscuridad. Y Francis personifica la lucha entre la razón y la locura, en una época de gran inestabilidad psicológica y emocional. La trama funciona como una potente metáfora sobre el abuso del poder y la manipulación de las masas. A través de su control hipnótico sobre el sonámbulo Cesare, el siniestro Dr. Caligari lo utiliza para cometer asesinatos en contra de su voluntad. Esta dinámica refleja cómo el pueblo alemán se sintió engañado y manipulado por los líderes políticos y militares para apoyar la entrada de Alemania en la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose en peones desechables en el tablero geopolítico. La relación entre Caligari y Cesare evocan la forma en que los regímenes autoritarios privan a los ciudadanos del libre albedrío y los utilizan ciegamente para sus propios fines. Caligari representa las figuras de líderes autoritarios que mediante tácticas de control mental y propaganda logran que la masa actúe en contra de sus propios intereses. Cesare simboliza al pueblo indefenso, privado de su voluntad y utilizado como un instrumento de los designios del poder. Esta crítica mordaz a la manipulación política y al abuso de autoridad conectó profundamente con el pueblo alemán de la época. La película subraya los peligros de la sumisión acrítica a la autoridad y advierte sobre cómo las figuras siniestras pueden aprovecharse fácilmente de las mentes vulnerables para perpetrar actos malignos, una lección que sigue resonando en nuestros tiempos contemporáneos. El ingenioso giro al final, revelando que la historia ha tenido lugar en la mente delirante de un interno del manicomio, añade una fascinante capa de ambigüedad e incertidumbre. Este recurso narrativo cuestiona hábilmente la naturaleza de la realidad y confronta al espectador a determinar qué es real y qué es imaginado. Al descubrir que el narrador no es confiable y está internado en un asilo, nos preguntamos, ¿hemos sido testigos de hechos verídicos o de las alucinaciones de un lunático? Este giro invita al público a examinar sus propias percepciones. ¿Podemos confiar plenamente en nuestros sentidos y juicio? La locura colectiva tras la guerra parece haber permeado los límites de la ficción. Situar la historia en un manicomio también insinúa cómo el trauma y la barbarie de la Primera Guerra Mundial dañaron profundamente la psique colectiva, llevando a la población al borde de la locura. En este manicomio alemán se encierran las ansiedades y temores de toda una época convulsa. El tema del control mental es uno de los elementos clave que se exploran simbólicamente en esta película. El personaje del Dr. Caligari representa una autoridad que ejerce un control absoluto sobre la mente de Cesare, el sonámbulo. Caligari utiliza su poder hipnótico para manipular a Cesare y ordenarle cometer asesinatos mientras duerme.
Esta dinámica simboliza cómo los líderes pueden controlar las mentes de las masas y convencerlas de hacer cosas terribles como ir a la guerra. Caligari abusa de su poder para privar a Cesare del libre albedrío y la voluntad propia, convirtiéndolo de esta forma en una mera marioneta que obedece órdenes ciegamente. En resumen, el gabinete del Dr. Caligari explora temores universales como la pérdida de la razón, el libre albedrío y la identidad individual frente a fuerzas oscuras que buscan someter al ser humano. Su simbolismo sigue vigente como una advertencia sobre los peligros del autoritarismo y la necesidad de proteger nuestra capacidad de pensar de forma independiente y de ejercer nuestra voluntad de manera consciente y responsable. Esta película es una lección profunda que resuena en nuestro tiempo presente. Esta película es sumamente buena, se las recomiendo ampliamente y quería hablarles un poco al respecto sobre ella porque creo que no tiene desperdicio. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.